Puntadas básicas. A continuación presentamos algunas puntadas, utilizando el separador de plástico, que les permitirá crear bonitas combinaciones, a la hora de realizar sus tejidos. Puntada larga. ¿Cómo realizar la puntada larga? Paso número 1. Ubique los dos orificios en el telar de ganchos. Contáctenos. www.manualidadesfacilesdt.com. Paso número 2, luego, tome el separador, y presione. De esta forma quedará asegurado. Paso número 3. Arme los dos telares. Comience a realizar el zigzag, llevando la hebra de gancho a cabeza, de gancho a cabeza. Recuerde, de gancho a cabeza. De gancho a cabeza. Sin dejar puntos vacíos, hasta llegar al último punto que tenga enmallado. Notará que el zigzag queda mucho más ancho. Paso número 4. Gire los telares, de modo que el tejido quede hacia abajo. Paso número 5. Comience a pasar el tejido por encima de las cabezas, con la yema de los dedos, de manera que la puntada quede asegurada. Paso número 6. Ale el tejido, hasta que dé el ancho del separador, así obtendrá la puntada mucho más larga. Paso número 7. Retire hacia abajo el telar de ganchos con el separador, quedando la puntada ya finalizada. Estire el tejido. Paso número 8. Desarme el separador del telar de ganchos. Y finalmente, proceda a tejer una puntada de básica ensortijada, para asegurar la puntada por completo. Coloque los telares en la base o sujetador. Comience a tejer de gancho a cabeza. De gancho a cabeza. En forma de zigzag. Notará que está tejiendo encima de la puntada larga. Continúe tejiendo de la misma forma, sin dejar puntos vacíos. Girar los telares.
pasar el tejido por encima de las cabezas con la yema de los dedos. Retire la base o sujetador. Incline el telar de ganchos y retírelo hacia abajo. Estire el tejido. Producto terminado. Puntada globo. ¿Cómo realizar la puntada globo? Paso número 1. Ubique los dos orificios en el telar de ganchos. Paso número 2. Luego, tome el separador y presione. De esta forma quedará asegurado. Paso número 3. Arme los dos telares. Comience a realizar el zigzag, llevando la hebra de gancho a cabeza, de gancho a cabeza. Recuerde, de gancho a cabeza. De gancho a cabeza. Sin dejar puntos vacíos. Hasta llegar al último punto que tenga enmallado. Notará que el zigzag queda mucho más ancho. Paso número 4. Gire los telares, de modo que el tejido quede hacia abajo. Paso número 5. Comience a pasar el tejido por encima de las cabezas, con la yema de los dedos, de manera que la puntada quede asegurada. Paso número 6. Ale el tejido hasta que dé el ancho del separador, así obtendrá la puntada mucho más larga. Paso número 7. Retire hacia abajo el telar de ganchos con el separador, quedando la puntada ya finalizada. Estire el tejido. Ahora, con la aguja en ángulo o curva plástica, comience a correr los puntos, a partir de la cabeza número 3. Suelte el tercer punto. Y colóquelo sobre el cuarto. Suelte el quinto punto. Y colóquelo sobre el sexto. Suelte el séptimo punto. Y colóquelo sobre el octavo. Suelte el noveno punto. Y colóquelo sobre el décimo. Suelte el décimo primer punto. Y colóquelo sobre el décimo segundo. Prosiga de la misma forma, hasta completar la secuencia. Gire el telar. Aquí notará que una cabeza queda libre, y la otra con el punto doble. Paso número 8. Desarme el separador del telar de ganchos. Y finalmente, proceda a tejer una puntada de básica ensortijada, para asegurar la puntada por completo. Coloque los telares en la base o sujetador. Comience
comience a tejer de gancho a cabeza. De gancho a cabeza. En forma de zigzag. Recuerde, de gancho a cabeza. De gancho a cabeza. Notará que está tejiendo sobre la puntada globo. Continúe tejiendo de la misma forma, sin dejar puntos vacíos. Girar los telares. Pasar el tejido por encima de las cabezas, con la yema de los dedos. Retire la base, o sujetador. Incline el telar de ganchos, y retírelo hacia abajo. Estire el tejido. Producto terminado. Consejo importante. Siempre que termine de realizar alguna de las puntadas anteriores, tenga en cuenta tejer mínimo una puntada de básica ensortijada. Para obtener un buen resultado,